Muy buenas tardes, amados amigos y hermanos presentes. Es para mí una bendición y privilegio grande estar con ustedes en esta ocasión para compartir con ustedes unos momentos de compañerismo alrededor de la palabra de Dios y su programa correspondiente a este tiempo final, para lo cual también en adición quiero expresarle el agradecimiento por el respaldo que le están dando al proyecto de la Gran Carpa Catedral. Esperamos que pronto esté levantada esa gran carpa catedral para bendición de todos los creyentes en Cristo, de toda la América Latina y de todas las naciones del mundo entero. También he visto que muchas personas han estado trabajando y siguen trabajando para tener mayores ingresos y respaldar más ampliamente ese proyecto y también tener una mejor situación económica para su familia. Y ya han encontrado la forma de obtener esos beneficios, esas bendiciones. Por lo tanto, conforme a como le ha dicho el reverendo Miguel Bermúdez Barín, hagan así y van a tener éxito para ustedes, para su familia y para respaldar la obra de Dios en este tiempo final. Leemos en dos lugares de la Escritura que nos habla de lo mismo. San Mateo capítulo 16, versos 1 al 3, y San Lucas capítulo 12, versos 54 al 57. Comenzamos con San Mateo capítulo 16, versos 1 al 4. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo: cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene revoles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene revoles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Y ahora pasamos a San Lucas capítulo 12, versos 54 en adelante, 54 hasta el 58, hasta el 57.
Decid también a la multitud, cuando veis la nube que sale del poniente, o sea, esto es del oeste, donde se pone el sol. Luego decís, agua viene, y así sucede. Y cuando sopla el viento del sur, decís, hará calor, y lo hace. Hipócritas, hipócritas, sabéis distinguir el aspecto del cielo y de la tierra. ¿Y cómo no distinguís este tiempo? ¿Y por qué no juzgáis por vosotros mismos lo que es justo? Dios bendiga nuestras almas con su palabra y nos permita entenderla. La importancia de conocer el tiempo que nos ha tocado vivir para obedecer la voz de Dios hoy. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. Dios de edad en edad y de dispensación a dispensación y de dispensación en dispensación ha estado hablándole a su pueblo y por consiguiente a toda la humanidad. Siempre Dios, por medio del pacto que es Cristo en su cuerpo angelical, cuerpo teofánico, el cual Dios aparecía desde Adán hacia acá a los seres humanos, y cuando las personas veían al ángel decían que habían visto a Dios, y verdaderamente estaban viendo a Dios vestido de un cuerpo angelical. Ese ángel del pacto es Cristo en su cuerpo angelical, es el Espíritu Santo, porque un espíritu es un cuerpo de otra dimensión, de la dimensión de los espíritus. Dios es el Dios de los espíritus de los profetas. Así nos dice San Pablo en Hebreos capítulo 12, versos 21 en adelante. Y ahora encontramos que algunas personas que vieron al ángel del pacto y por consiguiente estaban viendo a Dios en su cuerpo angelical. O sea, estaban viendo el cuerpo angelical, pero Dios estaba dentro de ese cuerpo angelical. Por esa causa, siendo que muchos vieron a Dios al ver al ángel del pacto y dieron testimonio de que habían visto a Dios, como Jacob cuando se encontró con el ángel y no lo soltó hasta que no lo bendijo, dijo, hablando acerca del lugar que le puso Peniel por nombre, que significa el rostro de Dios, porque había visto a Dios cara a cara y fue librada su alma. Y por eso en el capítulo 48 de Génesis, hablando a José y bendiciendo a los hijos de José, Efraín y Manasés, o Manasés y Efraín, pero la bendición de la primogenitura la colocó sobre Efraín, la primera bendición. Bendijo primero Efraín, y Efraín representa la iglesia del Señor Jesucristo.
y Manasés a los judíos. Y ahora encontramos que cuando está bendiciendo a estos jóvenes, él dice: de la siguiente manera, y la vamos a leer para tenerla clara en nosotros. Capítulo 48 de Génesis. Verso 14 en adelante dice: entonces Israel, o sea Jacob, extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. El Dios, dice el Dios de mis padres, el Dios que me mantiene desde que soy joven, el Dios que me mantiene desde que soy hasta este día. El ángel del pacto, y ahora menciona el ángel del pacto también. Vean, Jacob había visto a Dios velado en su cuerpo angelical llamado el ángel del pacto. Luego, Manoah, en el capítulo 13 del libro de Jueces, se encontró con el ángel de Dios. Al principio no sabía que era el ángel de Dios, pero cuando subió en la llama de fuego del holocausto, la ofrenda que había ofrecido a Dios, entonces supo que era el ángel del pacto, que era el ángel de Dios. Y le dice a su esposa, la señora Manoah: hemos de morir, porque hemos visto a Dios. Habían visto a Dios cara a cara. Su esposa le dice: no hemos de morir, porque de otra manera no nos diría que vamos a tener un hijo. Por lógica, ella sabía que no iban a morir. Y ahora encontramos diferentes testimonios de la aparición, de la manifestación de Dios a diferentes personas, y cuando lo vieron, era el ángel del pacto, era Dios vestido de un cuerpo angelical llamado el ángel del pacto, el ángel de Jehová, el cual bendecía al pueblo. Era Dios bendiciendo al pueblo a través de su ángel, el ángel del pacto, el cuerpo angelical de Dios, la imagen del Dios viviente. Y en Hebreos capítulo 1 nos dice San Pablo que Cristo es la imagen de Dios, del Dios invisible. ¿Y cuál es la semejanza de Dios? El cuerpo físico
de Jesucristo. Tenemos a Dios en su cuerpo angelical, en su imagen angelical, y tenemos a Dios en su cuerpo físico de carne, la semejanza física de Dios. Y el mismo Cristo decía en San Juan, capítulo 10, verso 30, y San Juan capítulo 14, verso 6 en adelante: el que me ha visto a mí, ha visto el Padre. También decía el Padre y yo, una cosa somos. Es como usted y su espíritu es uno, y usted y su cuerpo físico es uno. Por lo tanto, Dios velado en su cuerpo angelical, el ángel del pacto, y Dios velado en su cuerpo físico, Jesucristo, en quien habita la plenitud de Dios. En San Juan capítulo 1, verso 18 nos dice: a Dios nadie le vio jamás. ¿Y qué pasó entonces con lo que dijeron Jacob y lo que dijeron Manoah y otras personas que sí vieron a Dios en su vestidura angelical? Y luego vieron a Dios en su vestidura de carne, llamado Jesús. Somos personas que podemos ver a Dios a través del velo angelical y el velo de carne que Él use en el tiempo correspondiente. Hay tiempos, estaciones, hay diferentes etapas del programa divino, y Dios siempre está en su programa llevando a cabo lo que Él pensó hacer para cada edad y cada dispensación. Y lo vemos manifestado a través del ángel del pacto, que es el Espíritu Santo. Y lo vemos manifestado por medio del Espíritu Santo a Dios en los velos de carne que Él utilizó en diferentes tiempos, llamados profetas. Es importante conocer el tiempo en que a la persona le toca vivir, para conocer también qué Dios tiene para llevar a cabo en ese tiempo, y ver al Espíritu Santo obrando por medio del velo de carne que Él tenga para ese tiempo, para estar escuchando la voz de Dios por medio del Espíritu Santo a través de carne humana. Tenemos el caso de Zacarías, capítulo 7, verso 11 en adelante, donde dice: pero no quisieron escuchar, antes volvieron la espalda y taparon sus oídos para no oír, y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley, ni las palabras que Jehová de los ejércitos enviaba por su Espíritu, por medio de los profetas primeros. ¿Cómo venía la voz de Dios, la palabra de Dios sobre el pueblo? Por medio del Espíritu Santo, a través
de los profetas. Para el tiempo de Juan el Bautista, las personas tenían que conocer el tiempo. ¿Qué quiere el tiempo? En que Dios enviaría al precursor de la primera venida de Cristo, y conocer que en ese tiempo también enviaría al Mesías, príncipe prometido en la Escritura. Los que no conocieron el tiempo en que estaban viviendo los días de Jesús no pudieron recibir a Cristo. Estaban ciegos a lo que Dios estaba haciendo, porque no reconocían que para ese tiempo era el tiempo mesiánico para la aparición del precursor de la primera venida de Cristo y del precursado, el Mesías, que fue Jesús. Por eso les decía que no conocían el tiempo. Las sazones y los tiempos tienen que ser conocidas y saber lo que Dios ha prometido para ese tiempo. Si Él prometió al Mesías para ese tiempo, entonces tenía que aparecer un hombre cumpliendo lo que el Mesías tenía que llevar a cabo. Por eso Jesús decía: si no creen en mí, crean en las obras, porque ellas dan testimonio de mí. Y les decía: escudriñad las Escrituras, porque en ellas parece que tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Se tenía que tener el testimonio de la Escritura para compararlo con lo que Jesucristo estaba haciendo. Y así podían ver que las obras que Jesucristo hacía no las hacía de sí mismo, dice Él, sino que el Padre que mora en mí, dice Cristo, Él hace las obras. Eran las obras de Dios por medio de Jesucristo, del ungido, del Mesías. Es importante conocer el tiempo y conocer lo que Dios ha prometido hacer para ese tiempo, y conocer a través de quién lo está haciendo, porque ese es el que cumpliría y a través del cual se cumpliría lo que Dios se prometió para ese tiempo. Por eso Cristo le decía: si ustedes no pueden creer en mí, crean las obras, porque ellas dan testimonio de mí. O sea, ellas mostraban quién era Jesús. En una ocasión, Nicodemo, en el capítulo 3, versos 1 al 6 de San Juan, viene Jesús de noche y le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios por maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. O sea, que le reconocía que las obras que Jesús estaba haciendo eran las obras de Dios. Era necesario conocer cuáles eran las obras que Dios haría por medio del Mesías, el príncipe, en su venida, y compararlas con lo que Jesús estaba haciendo, y les iba a dar positivo de que Jesucristo era el Mesías príncipe. Él y en Él se cumplió todo lo correspondiente a la primera venida del Mesías. Por eso cuando leyó Isaías capítulo 61 y dijo, porque el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para predicar el año de la buena voluntad del Señor. Y enrollando el libro, desde el ministro no continuó leyendo,
porque a continuación decía, y para predicar el día de venganza del Dios nuestro. O sea, para predicar todo el juicio divino que Dios llevaría a cabo sobre la raza humana, porque eso corresponde a su segunda venida. Por eso no lo podía leer, porque él tenía que leer hasta donde leyó, y luego dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Hasta donde se tenía que cumplir, él tenía que leer, y lo demás para su segunda venida, en donde nos estará hablando acerca del juicio divino que ha de venir sobre la tierra, del día de venganza del Dios nuestro. Es importante conocer el tiempo, cada persona conocer el tiempo que le ha tocado vivir, conocerlo de acuerdo a la palabra de Dios, al programa divino, a las profecías, y luego escuchar la voz de Dios por medio del Espíritu Santo, obrando y hablando a través del velo de carne que Él tenga para ese tiempo. Ese es el programa para escuchar a Dios y para obedecer la voz de Dios en todo lo que nos esté hablando para el tiempo en que le toca vivir a cada persona. Y por consiguiente las personas estarán escuchando a Dios. Si era la voz de Dios, por medio del Espíritu Santo a través del instrumento del profeta que Él tenga para ese tiempo, porque no hará el Señor Jehová sin que revele sus secretos a sus siervos, sus profetas. Amós capítulo 3, verso 7. Por lo tanto, la iglesia del Señor Jesucristo de edad en edad ha estado escuchando la voz de Dios por medio del Espíritu Santo y el mensajero correspondiente a cada tiempo. Reconocer el tiempo que la persona le toca vivir, reconocer lo que Dios ha prometido para el tiempo en que está viviendo la persona, lo cual está en la palabra, y luego buscar el velo de carne en el cual estará Dios en el Espíritu Santo hablándole a su pueblo. Si tiene esas tres cosas, usted estará obedeciendo para el tiempo en que le toca vivir, obedeciendo a Dios, escuchando la voz de Dios. Si estuviéramos viviendo en el tiempo de Noé, tenemos que reconocer que aquel tiempo era el tiempo final para el pueblo, para el mundo antediluviano, que había llegado a su final y que allí estaba un profeta mensajero llamado Noé, hablando, o Dios hablando por medio de él, las cosas que iban a suceder. Y luego Noé trabajando en la construcción de un arca para salvación de los creyentes en el mensaje de Noé o mensaje de Dios para aquel tiempo. O sea que estarían viendo ellos la construcción del arca y estarían trabajando con él todos los que se iban a salvar. Fueron pocos, no se sabe si le pagó
obra de la construcción en alguna ocasión, pero la cosa es que fue él y su familia las principales que trabajaron en la construcción del arca. No sabemos si otras personas trabajaron cobrando su salario correspondiente. Allí estaba el tiempo, estaban las profecías que marcaban el fin del tiempo, estaba el mensaje de Noé, mensaje de Dios, y luego vino el diluvio y se llevó a todos los incrédulos de aquel tiempo. Pero si estaban escuchando Noé, estaban escuchando la voz de Dios y estaban trabajando con él y estaban obedeciendo la voz de Dios para aquel tiempo. Cristo dijo que la venida del Hijo del Hombre sería como los días de Noé, o sea, un tiempo paralelo a aquel tiempo, por lo cual habrá en este tiempo final un grupo de creyentes escuchando y obedeciendo la voz de Dios hoy en este tiempo final en el cual nosotros estamos viviendo. Si en el tiempo de Noé Noé hubiera preguntado cuántos son los creyentes que están escuchando la voz de Dios hoy, poquitas personas, 8 personas, incluyendo Noé, porque Noé la escuchaba y la transmitía a los creyentes, que eran muy pocos. O sea que hubiera levantado las manos 7 personas y Noé 8 personas. Si hoy preguntamos cuántos están conociendo el tiempo en que vivimos y escuchando la voz de Dios y obedeciendo la voz de Dios en este tiempo, veo que hay más manos que en el tiempo de Noé. El 8 habla de eternidad y luego de las 7 edades de la iglesia entre los gentiles que han estado escuchando la voz de Dios por medio del mensaje de cada edad, nos encontramos ahora en la edad de la piedra angular, que corresponde al número 8 y que habla de eternidad. Por tanto, 8 se repite de nuevo, aquellos 8 allá, representando la edad número 8, la edad eterna de la iglesia del Señor Jesucristo. Estamos en un tiempo paralelo al tiempo de Noé y también al tiempo de Lot y por consiguiente al tiempo de Abraham. Y también estamos en un tiempo paralelo al tiempo de Moisés y también en un tiempo paralelo al tiempo de Jesús. O sea, que entendiendo esto, estamos conociendo el tiempo en que nos ha tocado vivir, la etapa del programa divino que nos ha tocado vivir, y estamos en esa etapa escuchando la voz de Dios y obedeciendo la voz de Dios, y por consiguiente trabajando en el programa divino correspondiente a este tiempo. La importancia de conocer el tiempo que nos ha tocado vivir
para obedecer la voz de Dios hoy. Que Dios nos hable directamente a nuestra alma, nos abra las Escrituras para entender el tiempo que nos ha tocado vivir, la edad y dispensación, y nos hable continuamente, consecutivamente, esta edad eterna de la piedra angular, para siempre estar obedeciendo la voz de Dios. Que la bendición de Cristo, el ángel del pacto, sean con todos ustedes y conmigo también. Y nos use grandemente en su obra en este tiempo final. Y nos abra cada día más y más el entendimiento para comprender todo el programa divino, y nos dé también el privilegio de trabajar en su obra en este tiempo final. Que la bendición de Cristo, el ángel del pacto, sea sobre todos ustedes y sobre mí también. Leo con ustedes nuevamente al misionero doctor Miguel Bermúdez Marín para continuar. Muchas gracias.